A ver, esta es una configuración ya en firmware 10.3. Aquí vamos a empezar por, tenemos un único micro, pero podemos hacer la prueba. El plugin que le había comentado, que es la ganancia esta automática lo tenemos aquí. Si pulsamos este botón, el micro se va, ahí se ve que está haciendo una medición y él valida según lo que está recibiendo. Entonces yo vengo y me ha puesto, como estoy lejos, a lo bajo, pues me ha dado 58. Pero en otro momento que estamos hablando más alto, pues te da otro valor. Entonces el técnico ahora estos ajustes lo puede hacer con pulsar ese botón. Claro, en la configuración hay que poner el botón, porque la vista de fader la podemos crear como querramos, pero que existe la posibilidad. Entonces, en la parte de él mencionó los envíos directos de auxiliares a fader. Eso era en el Toolbox, en el firmware 10.2. Es decir, ya ahora no tenemos buses auxiliares. Pero yo sí puedo seguir utilizando esa función, porque los defino como bus. Luego, yo voy a tener la posibilidad de subir, de enviar una función lógica que ya viene definida internamente, que es envío a buses. En ese momento, los fader no están manejando los niveles de entrada de la señal. Entonces, cuando yo le doy la orden de envío a bus, lo que estoy haciendo es lo que teníamos que hacer normalmente por el access y ir a los auxiliares y subirles. Yo necesito que el auxiliar tenga más niveles, es decir, como el máster. Pues aquí le estoy diciendo al auxiliar 1, que yo definí como al bus que definí como auxiliar 1, los niveles de señal que voy a ponerle a cada bus. Luego, si deshabilito la función, los faders vuelven a la posición que tenían, porque ahora ya estoy manejando los niveles de entrada de la señal de fader. Es decir, el máster de los buses auxiliares, pues ahora podemos manejarlo directamente con los faders sin necesidad de ir a un potenciómetro, que era lo que poníamos, y le dábamos nivel. Pues ahora, entre las posibilidades que tiene el 10.3 y el 10.4, pues es esto. Ahora, antes solo con uno le estaba diciendo que esa señal se enviara a todos los buses auxiliares. Si tenía 4 auxiliares, ¿qué problema tenía? Que no tenía cómo independizar. Pues ahora es independiente. Como todos son buses, pues ahora tú configuras los botones para que puedas ir o al bus X, al Y, al Z. Y en ese momento, esos faders lo que están es manejando los niveles de señales de máster. Otro de los... Otra de las posibilidades que tiene el 10.3 son, que lo hemos mencionado poco, pero son los plugins de procesamiento de señales de reverb, de eco y de voice. Estos plugins desde el 10.2 ya estaban operativos, se podían usar, pero en el firmware 10.3 y 4 tenemos la posibilidad de tener una función de select, una función interna que se llama select y una función de on-off del procesamiento. Normalmente lo que se hacía anteriormente era que se activaban con la propia Fixed Processing. Pero ¿qué ocurre? Que entonces ahí estaba todo el tiempo procesando. Entonces ahora podemos apagar y encender el procesamiento cuando lo necesitamos, y eso hace que el core pues tenga un desempeño con menos proceso interno. Entonces, si vamos en la vista de una que he creado para los efectos, pues tenemos diferentes efectos. Si yo presiono Select,
pues voy a poder configurar los diferentes parámetros que voy a tener en mi reverb. Sí, porque yo he dicho que todos los controles se activen cuando yo tenga mi select puesto. Si yo deshabilito mi select, pues veo que no puedo mover ningún parámetro. Eso le da una seguridad al que está con la consola, porque aunque muevas, no acciona sobre el procesamiento. Luego, en 10.3, 10.4 hablamos de los snapshots que se hacen desde la web. Pues yo puedo crearme tipos de snapshot independiente para el procesamiento, para la feature processing. Yo puedo tener, no sé, 10 snapshots que sean de reverb, que las preconfiguro, me las guardo y luego las creo en esta consola y luego las pongo en todas las que quiera, porque si son de serie 3, pues yo puedo extraerme esa configuración y cargar esos snapshots en otra consola utilizando la app. Y luego pues yo tengo las reverb de mi radio, pues todas son así y las identifico, es decir, cuando se escuchen, y no cada quien que las haga como quiera, aunque puede hacerlo. El técnico, si quiere mejorarla o quitarla, con cargarse el snapshot, ir al botón de select y modificarla, en ese momento él está preparando su reverb y todavía no le está funcionando, porque luego tendría que encenderla, ¿no? O quitarla. Y así los diferentes procesamientos que tenemos. El de enmascarar la voz, igual. Y el del eco, pues funcionan de la misma manera. Podemos, otro de los son los snap. Aquí yo hice esto. ¿Por qué hay tan pocos? Bueno, porque para poder mostrar también que se pierden los snaps. Esta es la configuración. Esto he partido de la configuración base de Toolbox. Esta es desde la 10 que la hemos ido migrando y llegamos a la 10.2 y la he migrado, pero ya ahí he perdido los snaps. Sí. Y me he creado desde la web, pues, unos snaps. Claro, que tenía un ruido y ahí está. Lo cargas y ya se muestra. Ahora lo quito para evitar que vuelva a... pues los snaps se crean desde la app y luego todos los que podemos crear en la app, pues los vamos a visualizar en la consola. Y vamos a tener snap de canal, snap de mezclador, como siempre he tenido, y la posibilidad de tener snap de la flex processing estas para guardar procesamientos que necesitamos utilizar en un momento determinado. Tenemos una función importante que antes de comenzar la estuvimos comentando, y es como lo hago. Vamos a volver a poner el ruido. Aquí lo tenemos. Y es que yo voy a poner este canal en off air. Ese es un bus que es programa 1 en off. Es decir, yo tengo el bus de programa, que es el que tengo normalmente arriba, y yo ahora lo he subido. Y no me está... Es decir, los altavoces que no sé dónde están. Bueno, los altavoces tienen emisión. Para que no se cortaran, porque como no he modificado la config, le he puesto la emisión. Y estoy mandando ahora un fader que está encima, que no se me está sumando en los buses de programa, solo se me está sumando en el bus off air. Y eso también es posible en estos firmware. Con lo que yo puedo tener mi consola haciendo una emisión en directo y haciendo otra emisión para grabarla para que luego salga, o haciendo dos emisiones, FM e internet. Lo que decida. Luego, en el modo de configuración de la consola, voy a poder variar cómo yo quiero que opere ese bus. Porque ahora mismo, si yo lo intento quitar, no puedo. Sí, pero es porque yo en el modo de configuración le dije que no me lo deje quitar si el fader está arriba. Porque si el fader está arriba y él me deja quitarlo, pues ¿qué va a ocurrir?
que esa señal, si yo no había bajado el fader, va a pasar a la emisión directamente. Entonces, cuando yo bajo este fader, pues ahora sí voy a poder quitarlo. Pero si yo lo subo, ya saben. Ahora ya está. Entonces, es una función que a veces la hacemos con muchas lógicas y usando pop function, o lo que normalmente hacíamos es que desatendíamos la consola y en ese momento está haciendo una cosa y tú estás grabando. Bueno, ahora puedes estar emitiendo de manera en directo, y si el técnico tiene la posibilidad de centrarse un poco, pues puede hacer otro programa o otra emisión en paralelo con la que tenía. Lo único que hay que tener en cuenta es que tienes que tener 2 salidas de emisión. Por lo demás, funciona igual, perfectamente como atiendes los faders. Todo correcto, lo único que si tienes el fader arriba, pues no puedes deshabilitar ese. Bueno, lo dejo para evitar. Esas son las principales funciones de mejoras que tiene esta configuración. La de remoto no la podemos hacer porque lleva un control link y tendríamos que tener la licencia. Es necesario que la tengan los 2 cores. Es decir, que yo le ponga licencia de control link a un hardware no significa que voy a poder controlar otro hardware. Ese otro hardware también tendría que tener esa licencia. Y aquí, pues, no, licencias temporales, no, porque implica que para que funcione la licencia temporal, y también es importante, por eso lo aprovecho, se necesita un NTP. Antes teníamos una licencia temporal y no había ningún problema, pero ahora, a partir de estos firmware, si no tienes un servicio NTP, pues la licencia no cuenta y no funciona. Entonces, donde no tenemos internet, pues lo tenemos que instalar un servidor de NTP, que de HD igual ha recomendado uno y que funciona perfectamente, lo tenemos probado, y donde no tenemos internet, pues se pone ese servidor en un ordenador a darle servicio a los cores y ya. El core, después que se sincroniza, tiene aproximadamente 7 días para perder ese sincronismo. Es decir, que si yo lo sincronizo con un NTP y lo enciendo, pues el core funciona. Lo que no me funciona es la licencia, para no confundir el concepto. Es decir, él tiene internamente la posibilidad de guardar esa referencia de hora aproximadamente una semana. Si yo lo sincronizo ahora, lo enciendo y luego me lo llevo a un sitio y lo enciendo, si las licencias no son temporales, él funciona perfectamente porque te va a dar la hora utilizando su reloj interno. Pero si nos pasamos de una semana, pues ese reloj interno pierde la información porque no tiene mucho almacenamiento de energía interno como para mantener su reloj para dar el sincronismo.